los residentes y también los estudiantes de posgrado. Bueno, antes que ir a la encuesta, Sí. esto es una problemática que afecta a trabajadores a distintas profesiones que trabajan con personas. Bien. Especialmente al personal de salud, no solo los médicos, sino también a auxiliares de enfermería, a nurses, a técnicos. Y que también un saludo especial en esta fecha, que cuando mucha gente está trabajando, tanto en la Nochebuena como en la Navidad, están alejados de su familia, muchas veces trabajando toda la noche, asistiendo gente grave, o sea, como con como con un mundo paralelo, ¿no? Con una discordancia en la realidad de lo que todo el país está viviendo. Sí, y también se convierten en una persona cercana para el que de repente no puede estar con su familia, que son los pacientes. Claro, que eso ya es difícil cuando el ambiente de trabajo es saludable y las condiciones de trabajo son óptimas. Ya eso es difícil, ¿no? Porque todo el personal de salud, no la única profesión, porque hay otros servicios que también siguen, ¿no? Pero especialmente el personal de salud no solo está alejado de la familia, sino enfrentado al sufrimiento que motiva su trabajo. Y bueno, eso nos llevó un poco a investigar qué pasaba. ¿Por qué con residentes y posgrados? Porque esto afecta a todos los grupos. En general en el Colegio Médico llevamos más de 2 años trabajando en esto y fue porque recibimos problemas puntuales que fuimos investigando y porque también es un sector de los trabajadores de la salud con los cuales iniciar un proceso de cambio, porque son los que están más frescos, más nuevos, en los que las acciones van a tener un efecto más rápido y también porque van a ser los médicos que nos van a tratar a nosotros, ¿no? Y el resto del personal también que nos va a tratar a nosotros cuando ojalá no nos enfermemos nunca, pero a todos nos va a tocar estar del otro lado del mostrador. Hablamos de una población de qué edad más o menos. Y esta es una población que la carrera de medicina en general se empieza entre los 18 y 20, 21 años y dura en un promedio de 7 a 8 años, así que estamos hablando de una población de entre 25 y 30, 32 años en general. Bien, y allí entonces, bueno, se resuelve, vamos a ver cómo están viviendo ellos, que son los más nuevos, el ejercicio de esta profesión. Vamos a hacer una encuesta y aparecen los resultados. Y si uno mira a grandes rasgos, o por lo menos lo que se ha difundido con mayor frecuencia, tiene que ver con este agotamiento que dicen sufrir un porcentaje importante, ¿no? ¿Cuántos? Y la encuesta mostró varias cosas. A ver. En lo que es, primero, en lo que hay un inicio que es ver la parte demográfica y vimos que mayoritariamente este grupo son mujeres, más del 70%. Muchas veces son el principal sustento del hogar y tienen personas a su cargo que en general son hijos. Y luego en lo que es factores de riesgo se encontró una percepción de problemas psicológicos, ansiedad, trastornos para dormir, estrés, depresión, pero también hubo una percepción de violencia en el trabajo, que la violencia puede venir de los padres, de los superiores, de los docentes, de los pacientes, de los familiares, pero muchos de ellos, más de un 30%, percibieron violencia de los superiores y de los docentes, cosa que a mí también como docente de la facultad nos interpela, y muchos de ellos la percibían con una frecuencia semanal. Y la tercera parte de la encuesta, que fue ver lo que es el agotamiento emocional, que en su máxima expresión es el síndrome de burnout, más de un 20% tenían un síndrome de burnout completo, lo cual es un dato problemático, que es una luz amarilla o roja, pero que va acorde también con otras publicaciones internacionales de países que han estudiado el tema. Es una encuesta muy importante, la hicimos en conjunto con la Unidad Académica de Salud Ocupacional, con el profesor Fernando Tomasinas y su equipo de la UDELAR. Una encuesta validada que tiene resultados muy firmes que van a ser publicados y que
la respondieron más del 30% de toda la población de residentes y posgrados, que son casi 1.300, le respondieron 400 aproximadamente. Y digo aproximadamente porque no recuerdo bien exactamente los números. Sí, 454. Sí. Y nos hace un diagnóstico muy claro de dónde estamos parados para ver qué acciones tomar. Ese 20,6% de burnout es preocupante porque el síndrome de burnout es el síndrome del trabajador quemado, que se refiere a cuando se apaga una vela, que se quema completamente, que no queda combustible, que son personas que sufren agotamiento emocional, distanciamiento emocional con los pacientes, falta de realización personal, y que cuando tienen ese síndrome tienen actitudes negativas hacia el paciente, en algunos casos actitudes cínicas, incluso a veces que consideran, no es que lo piensen, sino que sienten que el paciente puede ser culpable de lo que le pasa, sienten que no son capaces de ayudarlo. Y entonces no solo afecta al personal de salud, sino que afecta a los pacientes y afecta a los costos de salud, porque cuando tenemos una población con este problema psicológico, hay más errores médicos y hay menos satisfacción con la atención médica también, y más reconsultas. Entonces, si bien es importante hacerlo como colegio médico para atender a los médicos, que nosotros tenemos que garantizar que trabajen con dignidad, con libertad y con bienestar, pero también está dentro de los cometidos del colegio médico velar por la calidad de asistencia de la población. Entonces, tiene un impacto muy importante tratar este tema, no solo sobre los trabajadores, sino sobre todos nosotros que vamos a ir algún día a atendernos y que corremos el riesgo de no tener la atención adecuada si el ambiente laboral, las condiciones de trabajo, la organización del trabajo hacen que la gente que nos tiene que atender se enferme. Esto ya nos da para muchísimas preguntas, para muchísimas reflexiones, pero vamos a ir con los compañeros panelistas. Marta. Yo leía esto y a mí me surgían unas cuantas dudas. La primera es, ¿este es un problema nuevo y viene asociado a que las generaciones jóvenes tienen como menos resistencia? Pues yo leía, por ejemplo, en algunas universidades tienen como un cuarto para llorar cuando son estudiantes. Entonces, ¿son las generaciones nuevas que tienen menos tolerancia o son las condiciones laborales? Esa es una. La segunda, yo creo que cualquier grupo poblacional que trabaje con gente directamente está expuesto a este tipo de problemas, porque en general hay como una baja tolerancia a la frustración de todo el mundo. O sea, en estos días en particular se ve en cómo tratan a los cajeros o cómo tratan a los empleados de las tiendas o lo que sea. Y lo tercero que a mí me preocupó es el porcentaje de consumo problemático que hay entre el personal médico, porque eso también está hablando de que puede repercutir en la atención a los pacientes. Entonces, esos 3 puntos son los que me gustaría, si puede, doctor, contestarme. Bueno, el primero, no es un problema nuevo, es un problema que tiene muchísimos años, es más visible, tratamos de hacerlo más visible. Cuando yo tengo 59 años, cuando yo cursé la residencia, el posgrado y entré en el ambiente hospitalario, uno encontraba un ambiente muy duro, con condiciones de trabajo muy duras, se trabajaba 24 horas, si no había relevo había que seguir 24 horas más. Y como que no quería decir que estuviéramos atendiendo mal a la gente, porque siempre están los que son más resilientes y más resistentes a no dormir, más resilientes y más empáticos, y a pesar de todo eso se podía dar una buena atención, pero había un porcentaje de colegas que sufrían mucho, que algunos llegaban a abandonar la especialidad o a abandonar la carrera y quedaban por el camino. Y entonces es muy importante esa pregunta, porque tenemos que abandonar el concepto de que como yo me formé de esa manera,
y me considero exitoso y me formé bien, los que vienen tienen que sufrir y pasar por lo mismo y morir los que no toleran. Digo, morir en el sentido figurado, pero también ha habido suicidios en este grupo vinculado al estrés, al acoso y a las malas condiciones de trabajo. Jornadas largas, extenuantes, con mucha responsabilidad, con un debriefing inadecuado, con un feedback inadecuado por parte de los referentes. Y entonces no es un problema nuevo, es un problema que tiene muchas décadas, que empezó a ser más visible con trabajos de investigación, al tratar de hacerlo visible, y que en Estados Unidos ya hace muchos años vieron que había un modelo de residencia muy dura, que a veces estaban hasta 48, 72 horas de guardia sin dormir, y veían que tenían peores resultados y gastaban más dinero como sociedad. O sea, peores resultados con los médicos, con sus familias, con los pacientes y más costos en salud. Entonces, como un modelo claramente economicista, encontraron que organizar el trabajo de manera de tener más bienestar lograba mejores resultados, mejor satisfacción de los usuarios y menores costos de salud. La segunda pregunta era vinculado a esa agresividad general que hay, que todas las personas que trabajan con público están expuestos a estos... El síndrome de burnout, del cual yo no soy experto, digamos, yo acá estoy aprendiendo de los expertos, está descrito para todos los trabajos que trabajan con personas. Por eso, a eso me refiero. No es exclusivo del personal de salud. El personal de salud tiene ese tema, digamos, que lo hace más peligroso que el tener síndrome de burnout. Se sabe que expone a mayores errores médicos y a peores resultados de salud. Entonces, lo cual no quiere decir que sea menos grave, porque bueno, si tenemos atendiendo al público una persona que también que nos va a tratar mal porque está con este problema psicológico que es una enfermedad, o sea, no que tiene tratamiento. O sea, no es que la persona sea mala, sino que la organización la enferma. Y eso puede tener a veces consecuencias peores que en la salud, porque si esa persona de repente es un abogado o es un constructor o es un electricista, y bueno, pero en el personal de salud es donde realmente se han enfocado los mayores esfuerzos. Y con el consumo de sustancias, bueno, sí, es problemático porque el estrés, el insomnio, la depresión llevan, ya se sabe que lleva un mayor consumo de sustancias psicoactivas. Cuando dice consumo problemático, ¿es de psicofármacos o de sustancias ilícitas? No, incluye todo. Todo. Un 16% estamos hablando, ¿no? Sí. De los encuestados, que dijo tener consumo problemático de sustancias. Una encuesta que, por supuesto, es Claro. Sí, sí. Puede ser el que tome de repente algo para dormir una vez y lo considera problemático, o puede ser el que... Pero es autopercepción en una población que sabe de lo que se está hablando. Que debería saber diagnosticar eso, ¿no? O sea que... Pero va todo de la línea, digamos, porque con la frecuencia de problemas psicológicos que encontramos, con la frecuencia de burnout, que es un problema grave de salud vinculado a la organización del trabajo y al ambiente laboral, y bueno, y lo otro que sería una consecuencia, ¿no? Okay. Perfecto. Diego. No, siguiendo porque me enganché con el tema del uso de drogas, hay un tema de disponibilidad, no de las ilícitas, pero sí de otras sustancias lícitas que pueden ser utilizadas, bueno, con fines recreativos o que pueden derivar en un uso problemático. De hecho, no hace tanto se detectó la desaparición de ampollas de fentanilo de una farmacia de un centro asistencial, lo cual también genera algún nivel de alerta. No, le quería preguntar, digamos, si en la carrera de medicina a los profesionales o a los futuros profesionales se los prepara adecuadamente para el vínculo médico-paciente. Es decir, si hay
allí alguna disciplina, alguna cátedra que les provea de elementos para manejar esa relación que va más allá de lo médico-científico y que tiene un componente de lo humano, que seguramente puede estar atrás de alguno de estos casos de malestar, ¿no? Sí, nosotros lo que hemos visto es que el malestar vinculado al trabajo o la falta de bienestar vinculado al trabajo es más frecuente en el personal de salud y sobre todo en los médicos que en la población general y que en otras profesiones, y que los médicos perciben, digamos, menor satisfacción con la vida y menor satisfacción con el cumplimiento con roles familiares y de amigos que el resto de la población. Entonces, yo no puedo valorar las carreras de medicina, pero sí el resultado ha evidenciado de que fue insuficiente, ¿no? O sea, no me puedo poner a evaluar y a decir, bueno, esta carrera tiene en forma correcta o no su currícula, pero vemos que el resultado no ha sido bueno porque es una población que probablemente no ha sido formada en humanismo, porque el humanismo no es otra cosa que buscar el bienestar de uno y de los que nos rodean, que a veces pueden ser el paciente, que puede ser la familia, y muchas veces la profesión y las exigencias laborales te atrapan de tal forma que uno descuida otros sectores. Entonces sí, yo creo que ha sido insuficiente, que esto es consecuencia y que estamos en un momento en que para poder marcar un cambio de rumbo, es muy buena la pregunta porque es fundamental trabajar sobre los estudiantes de medicina. Habría 3 niveles de atención. O sea, primero, avanzar, trabajar con los estudiantes de medicina en humanismo. Algunas facultades han trabajado más que otras este tema. Después, con los médicos que están trabajando, hacer interacciones con tutores sobre los equipos de salud y con las personas que están afectadas directamente a hacer terapia. Serían, digamos, 3 niveles de acción donde, sin duda, el más eficiente ya es empezar con el estudiante que entre en primer año de facultad y que pueda estudiar en un ambiente sano, saludable, con bienestar, y que se ocupe del bienestar de los demás. Creo que el punto que trae Diego va más allá de si se forman en humanismo o no se forman, sino que la propia carrera, por lo menos quienes la vemos de afuera, siempre ha tenido esa fama de muy exigente, de que llegan, bueno, muy pocos de los que comienzan. Así que tal vez esto empieza con la carrera. No solamente falta allí esa cuestión de preparación, sino que el propio ambiente de los estudiantes es complicado. Sí, nosotros como colegio médico, si bien nuestro cometido va orientado a los médicos y a la calidad de atención de la población, vamos a tener que trabajar junto con las universidades en optimizar esa formación, porque es más fácil y más efectivo lograr una medicina más humana trabajando con los que se forman en medicina que trabajando con el que se está por jubilar. Usted dice facultades en plural, porque uno identifica claramente la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, pero ¿qué otras están funcionando? En este momento hay 3 facultades que forman pregrado, una que no ha tenido egresados, que es la Católica, otra que ya tiene hace varios años egresados, que es el CLAE, y la más importante, o sea, la que más gente forma, es la Facultad de Medicina de Udallar. Okay, gracias. Bien, Pozzi, ¿cómo estás viendo todos estos datos y esta situación? No, yo quería hacer una pequeña reflexión, ¿no? Porque entiendo lo que el doctor dice, lo que el colegio ve. Ahora, parecería que es una cosa que está extendida a todo el sistema de salud, ¿no? Uno ve a veces las enfermeras, las nurses, además de los doctores, que inclusive en las ambulancias, uno ve a la gente que pasa y la ve con cara de agotada,
Eso es lo que uno ve afuera, ¿no? Quiere decir que ahí hay todo, capaz que tiene mucho que ver con la carga horaria. Usted me decía, los médicos tienen a veces 24 horas, el personal de la salud trabaja 6 acá, 6 allá, porque quiere completar eso. Entonces, lo que en un momento quería hacer humanizar el trabajo del personal de la salud, terminó siendo un doble empleo finalmente, ¿no? Bajar la carga horaria, que al final es más grande que la que se quiso bajar, porque trabajan en dos lados. Y todo eso genera un combo bastante explosivo, porque uno anda en las carreras. Entonces, no es fácil sostener todo eso, sobre todo cuando estás trabajando después con gente que está esperando que vos la atiendas, que está esperando. Y además es una cosa que decía el doctor, ¿no? Desde un ángulo mucho más lejos, pero a mí me pasaba lo mismo. Es decir, cuando vos trabajás en un lugar que te vienen a relevar para seguir, solamente el hecho de que el relevo no te llegue, ojo, yo no tenía gente, pero que no te llegue, te genera un estrés, una desazón y una calentura, por decirlo en términos que nos entendemos, que es brutal, te enoja, te cambia la vida, parece que se te viene el mundo encima. Me imagino lo que será, después de 24 horas de guardia, un médico, una enfermera, quien sea, una nerd, no sé, debe ser tremendo. Ahora, esta parte yo sé que la encuesta no maneja esto, pero esta parte, ¿puede incidir o no puede incidir? Yo creo que incide bastante todo esto de cómo se ve todo el personal nacional estresado. Tiene que tener un grado de incidencia muy fuerte en la calidad de la atención. Porque como usuario a veces uno se recontracalienta porque voy a la emergencia, porque tengo que esperar 2 horas que vengan. Y bueno, y parece como que porque para vos el dolor es el 100% de las cosas. Ahora, y para el que viene a tratarte, la nada misma, porque vio 40 personas con dolor ese día. Ahora, ¿tiene cierta incidencia ese...? No, la encuesta, esta encuesta en particular, no midió eso, pero ya está publicado, ya hay muchos trabajos internacionales. El síndrome de burnout, que es, es un problema psicológico serio, afecta fuertemente al afectado, que es en este caso el médico o la licenciada o el auxiliar, a su familia y a los pacientes y al sistema sanitario, porque hay más errores, más complicaciones y más costos. O sea, no es que uno solo lo investigue para que los médicos tengan bienestar, lo cual es uno de nuestros cometidos, sino que va más allá. Uno logrando el bienestar de los médicos y del personal de salud va a lograr menos errores, mejor calidad de asistencia, más conformidad, y todo lo que destinemos de recursos para lograr bienestar lo vamos a ahorrar en el sistema sanitario. Porque una complicación que hace que se prolongue una estadía en CTI o que un paciente se complique y termine con una internación prolongada, que pueda ser evitable, ahorra muchísimo. No solo problemas al paciente y a la familia, ni que hablar, pero ahorra muchísimos costos en atención en el sistema. Que sí, usted en Uruguay en general no lo medimos en su globalidad, claro. Cada uno mide su chakra. Sí, claro. Claro, es un factor importantísimo el económico y usted lo ha manifestado varias veces, pero estamos hablando de vidas, ¿no? Entonces cuando usted habla de un paciente en CTI, no es solo dinero, es un padre... No, estamos de acuerdo, pero si alguien dijera... Sí, usted lo piensa en materia la organización política. de trabajo para que haya más bienestar del personal es muy caro. Yo les pediría que hagan la cuenta total, la cuenta del sistema. O sea, si uno de repente... Sí, se entiende, ya se está preparando para la respuesta que seguramente le van a dar. Es que, bueno, no hay dinero para que trabajen menos, para que tengan esas condiciones que se necesitan. Entiendo, pero es bueno también ponerle esta dimensión humana, que sin duda es una dimensión Tampoco es trabajar menos, ¿eh? A veces... Ahora vamos por ahí. Claro, vamos con Pauletti y vamos qué sería, por dónde pasarían esas alternativas. Pauletti. Doctor, uno desde este punto de vista, digamos, lo mira más que nada como usuario, por razones obvias, al no ser médico. Y volviendo un poco a la línea que planteaba Diego, y ahí se enraba más de una pregunta por ahí. Si no hay que trabajar más con la parte de formación, ¿y a qué voy?
la Facultad de Medicina o las facultades de medicina también tienen incidencia en ese estado de situación que está registrando, esta encuesta, digamos, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me llama la atención que haya médicos que por obvias razones están estresados, tienen poco tiempo, trabajan en más de un lugar y todo lo demás, y sobre todo especialistas. Pero simultáneamente la facultad, y hablo de la UDELAR, porque la que, como usted decía, la que más profesionales en definitiva emigran, o mejor dicho, terminan su carrera o se reciben, cuando a la hora de las especializaciones pone cupos en prácticamente todas. Entonces, es como me suena, ¿no? Como usuario, una contradicción. Yo después quiero ver un traumatólogo, tengo que esperar 3 meses. Tengo que ver un cardiólogo, tengo que esperar X cantidad de tiempo. Entonces, en la ecuación general, obviamente que ese médico, ya sea traumatólogo, cardiólogo, quien fuere, no atiende antes, no por una cuestión de mala voluntad, sino simplemente porque los tiempos es lo que tiene. Entonces digo, ¿no juega también esos cupos que están ahí establecidos que parecen un contrasentido contra la realidad? Cuando uno tiene que ir a ver un especialista hoy en día, son 3 meses. Entonces, parece cosa que obviamente es súper estresante para el paciente, pero también lo es para los médicos que recibe a ese paciente ya con una carga importante, ¿no? Ese era un poco el tema que tiene que ver con la formación. Por eso decía, lo enrababa un poco con lo que decía. Sí, la formación y cómo funciona el sistema. Por eso. No, tiene que ver y nosotros estamos trabajando los 2 temas en concomitante. La semana previa a presentar la encuesta, con la doctora Fernanda Nussar, que es presidenta del Consejo Regional Montevideo, tuvimos una actividad justamente sobre este tema, sobre lo que es la distribución de especialistas en todo el país. Y partimos de un modelo que presentó el Ministerio, que elaboró sobre las especialidades que faltan en las regiones. Nosotros no tenemos un problema de médicos como país, tenemos un buen número de médicos y no tendríamos que tener un problema muy importante de especialistas, pero lo que sí tenemos es una importante concentración en Montevideo. Entonces, partiendo de ese modelo que ya está en el canal de YouTube del Colegio Médico, se presentó la actividad, se presentó el modelo, y lo que vemos es que, sobre todo en el interior, hay una falta muy importante de especialidades. Y ahí hay varias estrategias. Una estrategia que está haciendo la clínica ginecológica, que el profesor es el doctor Lionel Virioso y junto con la doctora Fernanda Nussar y otro grupo, en el cual están con un programa fuerte de formar recursos humanos en el interior. Y lo que quedó demostrado es que cuando uno forma recursos en el interior son de igual calidad que formarlos en Montevideo y la gente tiende a radicarse en el lugar que se formó. Entonces, esa es una estrategia. La otra estrategia es también mejorar las condiciones para que la gente se radique. En general, cuando uno ve el tema salarial, si bien no es un cometido del colegio el aspecto gremial, pero ve que en general se paga menos el laudo por el mismo trabajo en el interior que en Montevideo, cuando en realidad capaz que incluso habría que pagar un extra por ir y radicarse, claro, y cambiar a los hijos del lugar y sí, estar mal. Claro. Es al revés. En otros países, en general, cuando uno va al interior, tiene en general un premio. Aquí como que ganan, y en algunas especialidades, por ejemplo, en medicina intensiva, muchas veces por una guardia con 6 críticos ganan la mitad que con el laudo de Montevideo. Entonces cuesta más que la gente se radique. Y hay un tercer, digamos, sería dónde formarlo, sería darle las condiciones adecuadas. Y después también estamos trabajando en que el sistema de residencias, ahora hay una nueva ley en el cual el financiamiento va a ser por un fideicomiso, todavía no está instrumentada, como una bolsa común de dinero en que aporten ACE y otros prestadores. Y recién ahí, al no ser los prestadores
dueños de los cargos, recién ahí podremos distribuir dónde formar los recursos humanos según las necesidades del Sistema Nacional Integrado de Salud. En este momento no se están formando esas cuotas que se ponen, es porque cada cátedra forma según los recursos que tenga. Y en general las cátedras chicas tienen pocos recursos docentes y tienen pocos recursos como para formar en el interior. Pero eso de O sea, qué que depende. no ¿Quién tiene fija mucho que eso? ver con la demanda que pueda haber, No tiene mucho que ver con las necesidades. con las necesidades, digo, por eso No, voy. no diría solo con la demanda, sino con las necesidades. Y las necesidades, uno no podría poner una cuota para el país en general si estás premiando que se queden en Montevideo. Las necesidades tienen mucho que ver con verlo por región, con estar en la región, con ver la realidad de cada región. También tiene que ver con la tecnología, porque no tendría mucho sentido que yo tenga un cirujano cardíaco en Bella Unión, si no hay posibilidades de hacer una cirugía cardíaca. O sea, hay que ver especialidad por especialidad, hay que ver dónde se requieren, qué tecnología hay disponible. ¿Quién para sería que se quien puedan visualiza desarrollar. eso, el todo, digamos? ¿Cómo? ¿Quién sería el que visualiza en este nuevo sistema que usted dice ese todo para distribuir? Bueno, hay un Consejo Nacional de Residentes y estamos en este momento trabajando con el Colegio Médico, con el Consejo Nacional de Residentes, con las universidades, con el Ministerio de Salud Pública, para poder... Ya hay un modelo que está presentado y ahora tenemos que ver cómo se financia y cómo se reglamenta. Porque muchas Pero veces hablando es de... lógico que hay que cambiar muchas cosas, pero son dos temas que van enrabados. Sí. Y van tan enrabados que 2 semanas seguidas con el Colegio Médico y con todos los involucrados, nosotros actuamos como catalizadores, como forma de unir a todas las partes. 2 semanas seguidas presentamos lo de la distribución de los recursos humanos en una actividad de la región del Montevideo y lo de la presentación de la encuesta nacional de residentes, y van muy de la mano. Claro, por eso, a eso iba mi pregunta, porque está Y atado. estamos trabajando en eso, pero me gustaría dentro de un año decirte que está todo resuelto, pero creo que nos va a llevar más tiempo. Pero permítame un segundo más. Usted habla mucho de la situación del interior, que notoriamente es más angustiante, por decirlo de alguna manera, por la falta de algunas especialidades que en Montevideo. Pero sin embargo, las propias instituciones mutuales en Montevideo están sufriendo una problemática bastante severa en ese sentido. Insisto, uno quiere ver un especialista y 3 meses. Entonces digo... No te conforma como respuesta a esta cuestión de... No, digo que de repente, yo creo que, él sabe lo que está hablando, yo no lo puedo tener a juicio, y no dudo que el interior sea mucho más dramático por un montón de circunstancias, ¿no? No, pero déjame... Pero no es solo un te puedo tema de interrumpir. distribución. Sí. Ahí hay varios problemas. Un problema es que falla el primer nivel de asistencia, porque el sistema de salud no lo prioriza, porque por un dolor de cabeza no tenés por qué ir a ver al neurólogo como primer consulta, Claro, o por una hipertensión al cardiólogo. Entonces muchas veces falla el médico de cabecera, el médico de familia, que es donde tenemos también gran carencia en Uruguay. En Uruguay estamos bien en número de médicos, pero tenemos menos de lo necesario y mal distribuidos los médicos de familia. Entonces, con un nivel de asistencia, un primer nivel de asistencia adecuado, si al especialista va el que tiene que ir, se van a requerir menos horas de especialista, ¿no? El segundo punto es que a veces el especialista está, pero el prestador no invierte dinero en aumentarle las horas, ¿no? O sea, yo no sé si de repente faltan neurólogos porque no hay en Uruguay o porque ese prestador, por ahorrar costos, Ahí va. no aumenta las horas de policlínica que requiere. Claro, por eso yo decía lo de los cupos, que también me sonaba por ese lado, ¿no? No, claro, pero el problema es porque hay primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Creo que lo primero es fortalecer el primer nivel de asistencia en todo el territorio. Ahora, doctor, Y- hay que cambiar todo. Al final, prácticamente que tenemos que barajar y dar de no nuevo. todo, pero sí lo más importante, porque cuando hablamos de fortalecer el primer Sí. nivel, de humanizar la medicina, de
tendría que ser lo primero. Pero, Y es donde Claro, se pero dedican da la menos sensación de que el sistema no está priorizando eso. Estuvo hace pocos días nada más la ministra designada de Salud Pública. Habló de que va a convocar a un diálogo nacional para, de algún modo, avanzar en una segunda etapa del Sistema Nacional Integrado de Salud. Todo esto que usted está planteando, imagino que son temas de conversación para ese ámbito. Sí, sí, no, por supuesto, y tenemos mucho diálogo con la doctora Lustenberg y esperamos poder trabajar en conjunto y con este tema de la distribución de los especialistas en todo el país, uno de los que más ha trabajado en el tema es el profesor Brioso, Sí, el subsecretario. el que va a ser subsecretario. Así que, digamos, no va a ser gente ajena a lo que es la problemática. Yo creo que ellos viven la problemática. Lo que pasa es que a veces lo que nos pasa es que nos quedamos en el diagnóstico porque nos faltan los recursos. Entonces, cuando yo tengo que ver dónde invertir los recursos y definir prioridades, Ahí es donde vemos. aparecen los famosos corporativismos. que Pero muchas los veces se recursos dicen. son humanos o materiales. Va de la mano, porque tenemos que ver dónde tiene que estar, que eso ya está lejos de mi capacidad de análisis en este momento, pero tenemos que ver dónde se requiere la tecnología y ahí poner los recursos humanos que la pueden usar. Por ejemplo, yo formo parte de un equipo como docente de la Unidad Académica de Cardiología que comenzamos a hacer cateterismos cardíacos y angioplastias y hemos llevado atención cardiológica de excelente para un tercer nivel de atención al hospital de Tacuarembó. Entonces estamos viajando, consolidando un grupo, tenemos cardiólogos que hacen esas técnicas complejas que se han radicado en Tacuarembó como proyecto universitario. Pero ¿qué pasa? Si te dijera, bueno, hagamos lo mismo en Tranqueras, no tendría mucho sentido porque Sí, no hay masa crítica ahí. no hay masa crítica, no tiene mucho sentido invertir todo eso en Tranqueras. Sí, lo que tengo que poner es un buen sistema, un buen primer nivel de atención y un buen sistema de traslados para ir al centro de referencia. Entonces, claro, hay que ponerle mucha cabeza a ver dónde invertir los recursos. Ahora, una cosa, ¿no? Estaba Porque yo mal. me quedé pensando, usted decía, sí, por un dolor de cabeza al neurólogo no. Ahora, eso no es a veces por la rapidez de la consulta con el médico de medicina general que dice, bueno, tal cosa, anda al especialista. ¿No es eso? ¿No es que habría que tomarse más tiempo para la consulta y no marcar, no sé, cada 15 minutos una persona? Porque primero, no todas las personas tienen la capacidad de explicar en 15 minutos su problema, ¿no? O sea, no todos tienen el mismo nivel de formación para decirle al médico los términos exactos. Uno los traslada como puede y como sabe. Entonces, si yo tengo que en 15 minutos plantear mi problema, el médico en 15 minutos tiene que decidir qué hace conmigo, no está ahí el problema que dice, bueno, anda al especialista. Entonces, tenés problemas de estómago, anda al gastroenterólogo. Tenés problemas de, no sé, no es el propio error del sistema el que hace que los mande al especialista y satura al especialista y uno se queda en esa sensación de, bueno, mirá, no sé, yo fui, pero tengo que esperar ahora 2 o 3 meses que me vea el especialista. Y cuando llego al especialista me dice, ¿y usted qué hace acá? Bueno, mire, en principio voy a sacar la libretita para anotar qué era lo que yo quería consultar, porque hace 3 meses yo vine por este problema, hoy no sé si lo tengo. Está muy buena la pregunta porque engloba todo, porque primero que nada, en muchos lugares no son 15, son 12 minutos, porque ponen máximo. 5 pacientes por hora y ese médico tratando de resolver en 12 minutos, que incluimos abrir la puerta, llamar, saludar, poner, ahora con la historia clínica electrónica todo es más complicado, todo porque lleva más tiempo. Cargar A los veces datos. todos los ítems que pone y otros cuestionarios que hay que poder conversar con la persona, entenderla, hacer un planteo diagnóstico, examinarla, porque la medicina incluye un examen físico y muchos colegas se olvidan de hacerlo o no tienen tiempo de hacerlo. Entonces, después, pedir una paraclínica y explicar para qué se pide cada cosa, indicar un tratamiento y explicar los efectos secundarios, las dosis, cómo tomarlas, ni que hablar si es una persona mayor, que hay que escribirle. Entonces,
esa sobrecarga, o sea, el paciente se va insatisfecho, hay más errores y el médico está continuamente sobrecargado y empieza a tener actitudes negativas con el paciente que ya decís, ¡pay, me salió con la libretita, me quiero matar, ¿no? Claro, ya se te fueron me media falta hora. media hora, me quedan 4 pacientes, tengo que entregar al consultorio y me sacó la libretita. Cuando tiene todo el derecho de venir con la libretita, pues lleva 3 meses esperando. Pero entonces, ¿qué va a ocurrir? Ese médico va a tener altas chances de terminar con burnout, de terminar con un problema psicológico grave Claro. vinculado a la organización del trabajo y al clima laboral, porque si nosotros le diéramos media hora por paciente, capaz que es más barato. Porque me dicen, no, media hora por paciente, y entonces, no, eso es carísimo, no, pero capaz que con media hora por paciente te pide menos tomografías, te pide menos ecografías, te explica más Lo los efectos entendés, secundarios. sabés lo que le pasa. Porque a veces yo a veces veo pacientes que le mandaron un antidiabético, por ejemplo, que da cólicos y gases, como es la metformina, y a veces veo un paciente que le hicieron una fibrocolonoscopía por tener dolores cólicos. Le dijeron, ¿nadie le explicó que la metformina da esto? Y capaz que el médico que lo vio ni siquiera, como era gastroenterólogo, capaz que ni miró el tratamiento de la diabetes, porque no tuvo tiempo. Entonces, tiene mucho que ver lo que preguntás porque, digamos, una organización de trabajo que te lleva al personal a trabajar con sobrecarga y estresado y muchas veces burnouteado, va a tener a un usuario desconforme, exámenes caros que no estén indicados, medicación cara, a veces mal indicada, y más errores médicos. Entonces, yo no soy un economista para hacer las cuentas, pero probablemente si le diéramos a ese colega el tiempo que necesita, tendríamos menos errores, usuarios más satisfechos y una medicina con menos costos. Bien, Probablemente eso sería queda claro. Posi. No, mi pregunta era exactamente la que hizo Marta. Claro, porque es así, uno va a veces al médico y vas al médico de medicina general, inmediatamente vos le decís algo, mira, me duele el oído, anda al oftalmólogo, pum, y de repente una cosa banal. Pasan la pelota, decimos. Y yo qué sé, entonces vos decís, ¿cómo es? Porque justamente porque el doctor hablaba del primer escalón, ¿no? Claro. Que es la Del medicina- primer nivel, sí. Primer nivel. Bueno, justamente, pero como te derivan así, y bueno, vos ya entras en el otro, vas al especialista, al oftalmólogo, al otorrino y qué sé yo. Entrás en la espera para el especialista. Claro, entonces, bueno, al armate final, y paciencia. después se te fue todo, no tenés más nada, pasó el tiempo y bueno. O te se vinieron fue lo otras que tenía, cosas. lo que Armate tenía, lo tenés paciencia, más. capaz los 3 meses no te duele más el oído. Y no saques el papelito porque te lleva los 12 minutos. Y el doctor contestó porque yo iba a Esto ya preguntar lo se mismo. está poniendo, parece terapia de grupo. Ya. No, bueno, porque Doctor, tenemos oportunidad de hacer la terapia acá. Usted sabe que hay mucha gente que nos está viendo que tal vez dice, bueno, se quejan, pero tienen trabajo, no les falta el empleo, tienen buenos salarios, si se van de un lugar consiguen trabajo en otro. ¿Esa imagen está disociada de la realidad? ¿Lo que mucha gente piensa? Sí, en realidad, digamos, los médicos somos una población afortunada porque, primero que nada, porque podemos trabajar, estudiar y trabajar en lo que es nuestra vocación. Así que Bien. con eso, aunque uno ganara lo mismo que la población general, ya en ese aspecto de uno se debería considerar afortunado. Cuando uno ve el ingreso medio, es mayor en los médicos, pero hay mucha inequidad en la distribución. O sea, no quiere decir que todos los médicos ganen más que la media de la población, sino que hay un reparto de la torta salarial que a veces tiene mucha inequidad, con algunas especialidades más complejas, más superespecialidades, que ganan mucho más que un médico del primer nivel de atención. Cuando en esta lógica que usted En otros planteaba- países, de repente, el que gana más es el médico del primer nivel, Claro, a eso iba. porque es el que abate todo el resto de los costos que vienen después. Claro. Es como una buena barrera para resolver la mayor parte de los problemas. Y en realidad, sí, si uno ve los números macroeconómicos, la media de salarios es mayor que la media de la población,
pero no, hay muchos médicos que trabajan muchas horas y ganan mucho menos que la media y que muchas veces están expuestas a condiciones de trabajo insalubres y que muchas veces están expuestas a organizaciones de trabajo enfermas. Porque otra cosa que tiene mucha repercusión sobre la cual queremos trabajar es sobre el acoso moral laboral. Que nosotros ahora, si volviéramos 20 años atrás, y en la década de los 90 uno hablaba de violencia doméstica o violencia de género y no era invisible, ¿no? No había mucho lugar donde se podía denunciar. El acoso moral laboral, que de repente es ejercido por jefaturas o por superiores, que a veces tienen más destrezas técnicas, pero que no tienen capaz que las capacidades emocionales de manejar un grupo, también genera mucho daño a personal de salud y a pacientes, y genera muchos costos, porque yo vieron que me preocupo por los costos. Sí, porque hoy cuando vino voy a muy pedir preocupado plata, por el tema costos. pero cuando me voy a pedir plata, vamos a pedir plata, nadie se da cuenta que lo que pedimos es más barato que lo que se está haciendo. Claro. Hicieran la cuenta completa. ¿A quién le están Entonces, pidiendo plata concretamente? Si uno destinara recursos en evitar el acoso moral laboral, con buenos instructivos, con una ley, con una legislación adecuada al respecto, que en Uruguay no hay una ley de acoso moral laboral, ya sea para la medicina como para otras especialidades. Hoy en la medicina uno ve que muchas veces el médico, el que no tiene padrino, ¿no? Si se siente acosado y va a denunciar, empeora su situación. Porque si vas y denuncias a tu jefe, empeorás. Salvo, Son varias actividades. claro, Eso entonces, es. pero hay que ver que ese acosador en realidad es muy caro para el sistema, porque va a provocar que trabaje en malas condiciones, que tenga más errores, pero a veces van a haber una alta certificación en el personal de salud en las instituciones donde son más acosados. Hay lugares donde hay hasta un 25% de certificación. ¿Y eso quién lo paga? La certificación médica las pagamos todos nosotros a través de... Y recae sobre la calidad asistencial. Usted habló de que hay buen diálogo con la que será la ministra de Salud, con el subsecretario. ¿Qué pasa con los empresarios? Con esos que toman las decisiones de los recursos, con esos que son los dueños de esas instituciones enfermas de las que usted hablaba y que muchas veces son médicos. Muchas veces son médicos, otras veces no. Y yo creo que todo se regula si uno... Nosotros creo que tenemos que tener protocolos de denuncia que sean ágiles y buena respuesta con protección de la víctima. Que de repente es un poco lo que está pasando actualmente, que ha mejorado mucho lo que es la violencia doméstica con hace 20 años. Creo que en eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Si bien hay fallas, ¿no? Hay fallas, pero es más visible el problema. El problema del acoso moral laboral es invisible. Nadie te dicen, bueno, sos un engranaje que no funciona en esta maquinaria, dedícate a otra cosa, pero de repente un médico con 50, 55 años le cuesta ir a empezar a hacer suplencias en otro lado. Y a veces se arreglaría fácilmente con un buen protocolo, con un buen organismo que decide y con formación de las jefaturas. A las jefaturas hay que formarlas porque están tan enfermos como los que son acosados. Claro. O sea, no es que uno diga esto no se puede mejorar. Sí, es un sistema o Claro, instituciones, es una como usted organización decía. de trabajo enferma y hay que hacer el diagnóstico y tiene tratamiento. Doctor, lo tenemos que despedir. Ha sido muy amable por compartir con nosotros esa realidad, que es la realidad suya, de sus colegas, de muchos colegas de Montevideo y del interior del país. Y bueno, esperemos que sea fructífero ese diálogo con las autoridades, pero también con quienes toman las decisiones en el sector privado. Bueno, muchas gracias a ustedes por poner este tema visible en el tapete, digamos, que es la forma de poder tener resultados en un futuro. Hacemos nosotros la primera pausa y al regreso vamos a debatir otro de los temas que ha sido una constante en este último año. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? Ya regresamos. Paguen.